El tema a exponer es pozos a cielo abierto o pozos someros. Para comenzar, mencionaremos algunas de sus características. En primera, tenemos que estos pozos tienen una profundidad generalmente comprendida entre 10 y 20 metros y raras veces podrán ir más allá de los 25 metros. En segunda, si la pared del pozo tipo indio es de concreto, la parte situada en el estrato permeable debe llevar perforaciones de acuerdo con el previo estudio granulométrico. Pero, si no se dispone de estos datos, se recomienda que el diámetro de las perforaciones sea de 2.5 a 5 centímetros a una distancia de 15 a 25 centímetros de centro a centro. Aquí tenemos un ejemplo de pozo excavado y sus componentes. Ahora, en pozos con ademe de mampostería de piedra o tabique, se dejarán espacios sin juntear en el estrato permeable. En los pozos tipo indio, la cimbra se forma previamente en el exterior, y en el sitio de la construcción se arma el refuerzo y se va colando el ademe o pared, mismo que por su propio peso y el auxilio de la excavación se va hincando a medida que se profundiza el pozo. Al igual que el ademe se forman anillos de 1 a 1.5 metros de altura de diámetro requerido y espesor mínimo de 0.30 metros. Ahora veremos algunas de las recomendaciones. Esos pozos se recomiendan para aprovechar acuíferos freáticos someros, de fuerte espesor y constituido por materiales fragmentarios no cementados o sin consistencia, como las capas de origen aluvial que se encuentran en los márgenes de los ríos o en el fondo de los valles. Ahora vamos a ver el diseño geométrico. Los pozos someros son excavados en el manto permeable, al cual se le coloca un ademe perforado. Y también veremos que en la parte superior del pozo se instala el equipo de bombeo, el cual extraerá el agua. Y en el fondo se coloca una capa de material graduado de grueso a fino. Pasamos a ver el proyecto estructural. El diseño estructural de los pozos someros es semejante al de los pozos Rani, a excepción de la losa o el tapón inferior, que no existen en los pozos someros. Obras de captación. Las obras de captación a través de pozos someros consiste en un conjunto de pozos interconectados, como en este. Encontramos un conjunto de pozos que son interconectados y son conducidos hacia un acuífero. Lo ideal de esto es tener un acuífero extenso, conectado con el cuerpo superficial de agua y requerir un gasto de extracción pequeño, ya que la aplicación de pozos someros a un acuífero se ve limitada por el número de unidades a considerar. Cuando se requiere un número excesivo de pozos, puede ser preferible la solución y uso de una galería filtrante, que a continuación mencionaremos. Captación por galerías filtrantes. Pero, ¿qué es una galería filtrante? Esta es una estructura que se construye bajo el lecho de un río, mediante la cual se capta el agua del suburbio por filtración y se extrae por gravedad o por bombeo. Para obtener el gasto deseado es necesario definir lo siguiente: la longitud de la galería, el diámetro de la conducción con su longitud, el número de dimensiones de los orificios y la profundidad del desplante, que dependerá de los estudios de permeabilidad de suelos. Ahora veremos su localización. Las galerías filtrantes deben orientarse de acuerdo con la dirección predominante del flujo subterráneo natural dentro del manto permeable. Se tienen dos tipos de orientaciones extremas. La primera es la paralela al escurrimiento superficial y la segunda en dirección perpendicular. Ahora veremos que en el caso de que la corriente en el río alimente un estrato de alta permeabilidad, el eje de la galería se construirá paralela al eje del río, como aquí lo vemos. Al igual que se construirá la galería paralela al eje del río si el manto permeable es de gran extensión y alimenta la corriente, esto es, se presenta el flujo del acuífero hacia la corriente superficial. El otro tipo de galería filtrante es transversal.
Esta se presenta cuando el escurrimiento es rápido y encontramos un estrato de baja permeabilidad. La galería aquí se instalará perpendicular al eje del escurrimiento, como lo podemos observar, y en este corte apreciamos cómo es perpendicular a la corriente de flujo. Ahora pasamos a sus usos. ¿Qué usos tiene una galería filtrante? En primero podemos ver que puede mejorar un manantial. ¿De qué manera? Cuando vemos que su gasto ha disminuido o cuando la descarga de un manantial es por fisuras. Aquí existe la posibilidad de captar estratos con una mayor carga hidráulica. El otro uso que tenemos es la captación de manantiales cuando se presentan en laderas o cuando afloran en una superficie y no en un punto definido. El otro es la captación de aguas subalveas, es decir, agua que se infiltra a poca profundidad. A continuación vemos el diseño hidráulico. Tenemos estos puntos del diseño hidráulico. Uno es que debe proyectarse de acuerdo con la posición y forma del acuífero. El segundo, con el corte geológico. Y también debe diseñarse de acuerdo a la curva de nivel del terreno y la superficie del nivel freático. Ahora a continuación vemos un ejemplo. Aquí vemos esta obra de captación que tiene una tubería perforada en su parte superior. Esta está colocada sin montear y se instalará en el fondo de una zanja trapecial, como la observamos, con una pendiente adecuada, en donde para evitar que a través de las perforaciones entre arena o tierra de relleno de la zanja, y para lograr filtrar el agua al mismo tiempo, se coloca sobre el tubo como material de relleno grava clasificada, generalmente en 3 capas, como aquí las observamos, que pueden variar de 40 a 70 centímetros, según la profundidad de la zanja. Esta zona filtrante está constituida por material petrolavado con una granulometría adecuada a la del terreno natural del acuífero. La última capa estará formada por material producto de la excavación. En un caso, el diámetro del conducto será menor de 30 centímetros y la zanja de preferencia de sección trapecial. La profundidad máxima de estas obras no debe exceder 6 metros, salvo casos especiales. El ancho del fondo se recomienda de 2 a 3 veces el diámetro de la tubería. La capacidad de una galería filtrante se puede calcular de forma empírica con la ecuación matemática siguiente. Q es igual a K por L multiplicado 2 veces H menos H, esto multiplicado por H sobre 2R, donde Q es el gasto caudal que circula en metros cúbicos sobre segundo, K el coeficiente de permeabilidad que depende de la granulometría y la porosidad del material del acuífero en metros sobre segundo, R el radio del círculo de influencia o cono de presión de la galería en metros, H la carga estática o distancia vertical del nivel estático, L la longitud de la galería en M y H' el abatimiento observado. Ahora veremos la geometría que tienen las galerías, que tenemos dos opciones. La primera opción de geometría en una galería es de un tubo precolado ranurado, que explicamos anteriormente, y la otra es una galería colada en el sitio, en donde igual tendrá tubos o perforaciones para que se pueda filtrar el agua. Y aquí vemos la arena o grava, que es parte del estrato permeable. Es conveniente que en los extremos de las galerías y en longitudes aproximadas de 50 metros se construyan pozos de visita. Por último, cabe mencionar su vida útil. La vida útil de una galería es limitada, ya que se disminuye rápidamente la permeabilidad del acuífero en la proximidad de la galería, siendo la limpieza sumamente difícil y en algunos casos prácticamente imposible. Aunque en galerías con diámetros pequeños es posible efectuar una limpieza parcial. ¿De qué manera?
inyectando agua a contraflujo en intervalos cortos de tiempo. En los diámetros o longitudes grandes no es posible hacer esto. Sin embargo, es posible introducir hincados dentro del acuífero colectores horizontales, ya sea desde la propia galería de los pozos de visita o desde el propio cárgamo de bombeo, con el fin de atravesar la zona que ha disminuido la permeabilidad. Con esto terminamos el tema de una galería filtrante.